Estás en Citas de Radio. Estás como querés. Bien, estamos ya al aire con Alejandro Fargosi, el doctor Alejandro Fargosi, abogado, ex consejero de la magistratura, ha integrado también el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y de otras tantas instituciones nacionales e internacionales. Alejandro Fargosi, gracias por conversar con nosotros, estamos en Citas de Radio. Mi nombre es Catalina Castro. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Estamos acá junto con Elisa Pailano y Paola Bertoni en la mesa para conversar un ratito con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fargosi, hace poco se difundió una encuesta sobre la actitud y el comportamiento de los argentinos con respecto a las normas, ¿no? Y si bien daban como bastante altos los porcentajes de acatamiento de lo que importa mucho el respeto por la ley, en la vida cotidiana esto no se traduce en comportamientos reales. Desde su experiencia, ¿por qué los argentinos o en nuestro país está tan institucionalizada la transgresión? ¿Sabe que yo tengo en ese aspecto, es una buenísima pregunta, yo tengo en ese aspecto una postura muy rara, que es la siguiente: usualmente se cree usualmente se deduce de estas encuestas y de la experiencia cotidiana que tenemos cada uno de nosotros, que los argentinos somos, digamos, reacios a cumplir las normas. Yo creo al revés, yo creo que somos de los pueblos más mansos y cumplidores de normas que existen. ¿Y por qué digo esto? Porque, curiosamente, una de las características que tiene el sistema argentino es de una impunidad total. Es decir, las posibilidades que existen en la Argentina de ser sancionado, de ser detenido en el incumplimiento de algo, son virtualmente nulas. O sea, la Argentina no tiene un sistema de control y de castigo de los que violan las leyes. Y sin embargo, aunque hay demasiados muertos en el ejército y demasiados muertos en hechos de violencia, estimemos... Hola. No estamos todos masacrados recíprocamente. Y esto para mí tiene que ver con esta curiosidad. Y es que en el fondo somos gente muy tranquila. Lo que pasa es que como nadie nos exige que cumplamos las leyes, hay muchas que no se cumplen. Yo calculo, mi visión, ¿sabe cuál es? Mi visión es que si en otros países, por algún motivo, usted deja de exigir el cumplimiento de las leyes, lo que termina ocurriendo es que los índices delictivos serían infinitamente mayores a los que hay en la Argentina. Estoy convencido de eso, ¿no? Qué interesante lo que usted dice. La verdad que me coloca totalmente, me pone a mirar este problema desde otro lugar. Ahora, relacionado con eso, entonces... se está hablando mucho de gobiernos populistas, se nos compara mucho con Venezuela y demás. ¿Cuál es el rol, entonces, que tiene la justicia para favorecer o limitar a los gobiernos hacia un populismo? Y de alguna manera yo creo que ha sido un proceso cultural progresivo. Yo le otorgo en esto gran trascendencia a un comunista... o un neocomunista italiano que se llamaba Gramsci. Nosotros venimos siendo perjudidos por una prédica neocomunista desde hace como mínimo 30 años, que lo que tiene como objetivo, desde mi punto de vista, es diluir precisamente los aspectos que unifican a la sociedad, el creer en el mismo reglamento. En estas épocas deportivas yo paralelizo con el fútbol, y bastaría imaginar lo que ocurriría en una cancha si unos jugadores usan el reglamento del fútbol, del tenis y otros del rugby. Eso es invivible. Y de alguna manera estoy convencido que algunos sectores políticos en la Argentina han tratado de provocar eso y de alguna forma lo han provocado, inclusive en el sector judicial. ¿Por qué digo esto? Porque hay jueces, que todos los jueces hoy en día de 50 o 60 años fueron jóvenes de 20, que cuando estudiaron de la mano, por ejemplo, un señor que se llama Zaffaroni, que es uno de los grandes padres, junto con Bacigalupo, de este permisivismo que en la Argentina ha llevado, que tenemos unos índices de violencia monumentales, y uno de los índices de presos más bajos, como mínimo en Sudamérica. Le doy este dato, que es interés, que no es mío, digamos, es un dato público. Si la Argentina... el índice de presos por habitante que tiene Uruguay, Brasil o Chile, no digo Noruega, Dinamarca o Suecia, digo Uruguay, Brasil o Chile, en lugar de 65.000 presos tendríamos que tener 135.000, el doble.
¿Esto qué indica? Esto indica que hay una cantidad de delincuentes que están en la calle, y delincuentes de guante blanco y delincuentes de manos ensangrentadas, de todo tipo. Hay una cantidad de delincuentes que están en la calle, que están cometiendo delitos, desde estafas hasta homicidios, violaciones, la que usted prefiera, todo en virtud de esta especie de criterio de permisivismo, de que todo está bien, todo es igual, una especie de cambalache disepoliano, que desgraciadamente no es accidental. Esto es un proyecto político, ¿no? De hecho, hoy quedó libre el joven que en la picada de Aedo asesinó a un adolescente y hoy salió, ¿no? Ahí tiene un ejemplo perfecto. Le agradezco el ejemplo porque viene perfectamente a cuento, y es ¿qué es lo que une a gente que no se conoce? Usted y yo no nos conocemos. ¿Qué es lo que tenemos en común? La calle y las veredas, los espacios públicos. En la medida en que habitar los espacios públicos sea peligroso, uno corra un riesgo demasiado alto, todos tendemos a recluirnos en nuestras casas, en nuestros círculos, en nuestros ambientes, y con eso va diluyendo ese aspecto común que es el país. ¿El país qué es? Ese es lo que todos tenemos en común. Si usted reduce lo que todos tenemos en común, va reduciendo el concepto país y es más fácil de ser dominado. Esto, no quiero parecer como que estoy viviendo alguna teoría conspirativa. Esto está escrito, es decir, cuando uno lee al señor Gramsci, lo tiene escrito. Y cuando uno trata de entender, por ejemplo, cómo es posible que un señor que ha matado a otro manejando le devuelvan el registro, dice, acá tiene que haber algo más allá de la estupidez humana. Sí. Acá tiene que haber un plan. Y se complementa también con la absolución, no sé si está bien dicha la palabra, del juez López, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es un tema que me duele mucho porque yo fui el que lo acusó. Y desgraciadamente fracasé. Mire, en este momento estaba reunido con un grupo de jueces penales acá en Buenos Aires. Estaba reunido con un grupo de jueces penales que estamos tratando de ver de qué manera frenar el proyecto que tiene el gobierno de estructura para el nuevo Código Procesal. Con el nuevo Código Procesal y con los nuevos fiscales que pretende aprobar, no solamente probablemente queden impunes los delitos cometidos por funcionarios, sino que por lo menos la Ciudad de Buenos Aires, que es donde esto se empezaría a aplicar, va a ser tierra de nadie. Es muy difícil explicarlo en los pocos minutos que uno tiene en radio, pero esté segura que con el caos que va a armar el gobierno, si logra aprobar estas leyes y tienen mayoría, caminar por Buenos Aires va a ser una aventura. Sí, el año pasado hablábamos con el fiscal Sáenz y él, una de las cosas que nos comentaba era que estaban votando un código, pero que todavía había un montón de leyes de procedimiento internas que no estaban sancionadas y que eso iba a generar una confusión muy grande para aplicar el código mismo, ¿no? Bueno, precisamente esas son las leyes que quieren sancionar y como le decía, estoy en este momento, me alejé, estoy reunido con 5 camaristas penales que están desesperados porque básicamente lo que se va a hacer es vaciar de contenido la justicia penal actual, delegarla en manos de empleados que va a nombrar la cámpora y todo esto va a ser si me perdonan la expresión, un vivo la pepa. Sí. ¿Y cree que este es un manejo político del gobierno para salir impune de acusaciones por corrupción? Sí, yo creo que es una mezcla. Por un lado hay una búsqueda de impunidad bastante profunda y por el otro lado es que estamos viendo el fruto de tantos años de esta escuela de Zaffaroni, Bacigalupo y demás, que si yo empezara a contarle lo que son los fallos que dictaba el doctor Zaffaroni cuando era juez, no me los crea la audiencia. O sea, el doctor Zaffaroni ha dedicado su vida a liberar delincuentes y es más, en una entrevista que le hicieron en la revista Stone en el año 2003, dijo casi literalmente, mire, me impresionó tanto que me lo acuerdo de memoria, dice algo así en esa entrevista como que cuando venía un imputado, lo primero que hacía a la audiencia con el juez, ¿no? Cuando era juez, lo primero que yo hacía era ver cómo lo hacía zafar. Y si no lo podía hacer zafar, veía cómo podía reducirle la pena. Ese era el juez Zaffaroni. Sí, sí. Más allá de que está cuestionada toda su autoridad moral por todo lo que se decía de sus propiedades, ¿no? Sus departamentos. Así que bueno, no es un juez... no pago de impuestos y otros detalles. Además de que durante
años que fue juez de la Corte, estuvo más tiempo viajando que trabajando como juez de la Corte. Fargo, siguiendo al caso Nisman, en una nota, una declaración suya que leí, usted comparaba este caso en los primeros momentos con el caso Watergate y decía, bueno, en aquel momento echaron un fiscal, acá lo mataron. Y si bien Nixon debió renunciar, en nuestro país ningún funcionario competente o cercano a esta cuestión renunció. ¿Cómo ve usted desde su lugar jurídico el manejo político que se ha hecho de esta situación? El manejo político es despreciable, el manejo político es repugnante, porque el gobierno, que es el que ha hecho ese manejo político, se ha dedicado a ensuciar la memoria, la tercera vida, como decía el poeta, ¿no? La vida de la fama de Nisman, lo ha convertido en infame a Nisman. ¿Por qué? Porque de esa manera, dentro del subconsciente colectivo, por llamarlo de alguna manera, lo que está logrando, y lo está logrando, es que la gente diga, bueno, más si Nisman no era trigo limpio. Con lo cual, se pasó de juzgar el homicidio a juzgar a la víctima del homicidio, como pasa tantas veces en el sistema penal argentino. Eso ha sido, le soy honesto, me repugna como ser humano, y desgraciadamente el gobierno está teniendo éxito, porque algo que tendría que ser un escándalo nacional está lentamente quedando en el olvido, y si estamos a las últimas encuestas sobre imagen presidencial, por ejemplo, porque la responsable de la seguridad de Nisman era la señora Presidente, ella era la responsable. Bueno, la imagen presidencial prácticamente ha recuperado del todo los niveles que tenía antes de la muerte de Nisman, y eso es lamentable, porque murió una persona que no debía haber muerto. Si a esto le agrega que la investigación está bastante complicada, imagínese, es un poco ese esquema de impunidad en el que nadie paga sus delitos, nadie paga las cuentas que abre, nada es igual, todo es mejor, es discépolo. Alejandro... Y perdón, Catalina, disculpe, podemos cambiar, ojo, no quiero que esto resulte como que la conclusión sea ahí, vayámonos, no, vayámonos nada, lo que hay que hacer es cambiarlo, hay que terminar con la impunidad. Hay que meter gente presa cuando viola las leyes, hay que cambiar 3 o 4 normas del sistema penal y lo soluciona. No es imposible, la Argentina ha hecho cosas mucho más importantes que esta y lo ha logrado hacer. Lo que sí hay que hacerlo es con los pantalones puestos. Con cobardía no vamos a ningún lado. Días atrás escuché al fiscal Sáenz en una entrevista televisiva que decía que bueno, que la verdad es que hoy los fiscales tienen que tener vocación para investigar al poder, ¿no? Como estaba muy complejo poder trabajar para ellos de manera independiente. ¿Usted cree que se darán las condiciones para seguir con la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal Nisman? Espero, la verdad que no soy muy optimista. Yo tengo una visión muy crítica del kirchnerismo, y creo que el kirchnerismo se las ingenia para diluir todo lo que toca cuando lo perjudica, y en este caso en particular, desde la inicial presencia del secretario de Seguridad en la casa de Nisman en adelante, no parece que haya sido el manual de la buena investigación, ¿no? Lo cual no soy optimista. Pienso en un país mejor a partir del 10 de diciembre, pero no hasta el 10 de diciembre. Sí, no es optimista con ninguna de las dos investigaciones, digo, con la de la muerte del fiscal y la causa AMIA. Sí, exactamente, no soy optimista. Desgraciadamente no soy optimista. Ojo, hay una ventaja. Si se prueba que hubo algún tipo de fraude, esas investigaciones se pueden abrir a partir del 10 de diciembre. Claro. O sea, yo creo que por un lado la justicia tiene un doble cometido. Por un lado tiene que investigar el pasado, como estos casos, y por el otro lado tiene que ir sentando las bases de respeto a la ley, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De respeto a la ley y cumplimiento de lo que está bien y sanción de lo que está mal, para ir armando un futuro para nuestros hijos, ¿no? Hoy apareció en los medios Aníbal Fernández desmintiendo la intención del gobierno de ampliar la Corte, pero bueno, el rumor estuvo, sobre todo si no prospera la postulación que pretende el gobierno de Carles para la Corte Suprema. ¿Qué opinión le merece a usted Carles y qué opinión le merece esta intención de ampliar los jueces de la Corte?
Mire, por un lado, Carles es un señor que no tiene antecedentes ni siquiera para ser juez de primera instancia. Él ha hecho toda su carrera académica, que no es nada del otro mundo, ubiquémonos, ha hecho su carrera académica de la mano del doctor Zaffaroni, lo cual estará bien o mal según a usted le guste o no ese tipo de derecho penal, pero en cualquier caso, no solamente es un hombre muy joven, con todo lo que implica la juventud implica, digámoslo claramente, implica capacidad para hacer deporte, pero implica falta de madurez. Si no, pareciera que los maduros son seres inútiles, ¿no? O sea, más allá de ese pequeño detalle, lo cierto es que la actividad académica del doctor Carles no justifica ser juez de primera instancia y mucho menos de corte, y si a eso usted le suma su total inexperiencia laboral, porque lo que ha hecho como abogado no, digamos, para mí no le suma puntos para juez, porque no ha trabajado ni como abogado real ni como funcionario judicial. Desde ese punto de vista espero que el Senado lo rechace. Y el aumento de jueces de la Corte sería muy interesante ver cómo la presidenta, que justificó reducir el número de la Corte, ahora lo quiere aumentar, ¿no? Sí, como se desdice. Ahora le hago una consulta, porque de ignorante total. ¿La Constitución prevé algún número máximo de jueces y periodos mínimos para cambiarlos? ¿O cada ejecutivo puede...? La Constitución, es interesante, muy buena su pregunta, porque la Constitución está escrita por hombres decentes que preveían cosas cuerdas, no locura indecente. Entonces, por un lado se puede cambiar el número de la Corte por mayoría simple, porque la Constitución no parte de la base de que hay senadores que votan con una disciplina que sería indigna hasta en el ejército. Parte de la base de que votan senadores que están defendiendo lo que les parece bien. La Constitución parte de la base de que los senadores van a fijar un número, que el Congreso va a fijar un número de miembros de la Corte coherente, una cosa cuerda, no una locura. Es decir, la Constitución está hecha por hombres normales para hombres normales, no por esclavos del poderoso de turno para esclavos del otro poderoso de turno. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces la gente dice, sí, ¿por qué la Constitución no lo limita? Porque estaba hecha por gente normal, no por esta locura en la que estamos desde hace un tiempo. Fargosi, buenas tardes, mi nombre es Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted va a hablar en la próxima conferencia junto con Gloria Álvarez en la Ciudad de Azul de Justicia y Futuro. Sí. Realmente, digamos, ¿qué nos deparará el futuro con la justicia tal cual está planteada hoy y los meses que le quedan al gobierno para tratar de hacer algo más al respecto del Poder Judicial? Lo que nosotros hagamos. La verdad que cada persona y cada país depende de su propia vocación para fracasar o para triunfar. No soy, como decías un ratito, nada optimista con respecto a los meses que quedan de gobierno kirchnerista. Creo que todo va a ser peor. Creo que realmente la Argentina ha entrado en una etapa en la que ya los problemas económicos y políticos pasaron a ser psiquiátricos. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que respetar como se debe el mandato presidencial. Espero que la gente lo observe sin dejarse llevar por el plan trabajar de turno, por la ventaja empresaria de turno. Pero lo cierto es que sí tengo mucha esperanza a partir del 10 de diciembre. Porque cualquiera de los candidatos que se supone pueden ganar, creo que cualquiera de ellos, como mínimo, nos van a permitir recuperar algo elemental que es el diálogo. Dentro de uno de los efectos positivos del diálogo está tener una justicia que sea cada vez mejor y sobre todo que nos dé lo que básicamente nos tiene que dar cualquier sistema legal, que es seguridad. Seguridad y libertad. La esencia de nuestra vida en sociedad y no en la selva es que por un lado se nos aseguran determinados parámetros y por el otro lado se nos da libertad. Hoy en día la cultura kirchnerista nos ha dado inseguridad y falta de libertad. Alejandro Fargosi, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por charlar con nosotras en Citas de Radio. Muchas gracias a ustedes por llamar de vuelta.